¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Vamos a tener hoy una noche especial, un tema bien especial que el Señor nos permite compartir. Pero antes, por supuesto que vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que es finalmente el que nos puede dar palabras verdaderas, palabras de vida eterna, a través de nosotros, pobres instrumentos. Que ese mismo Espíritu disponga nuestra alma, nuestro corazón, para que podamos abrirnos a la acción de la gracia. Que no sean solamente ideas, conceptos, sino que en realidad sea un Espíritu el que se transmita. Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Llena este lugar con tu santa unción y quema con tu fuego nuestras vidas. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Ven Espíritu Creador, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado, donde Dios viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama, el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria. Guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu Divino, vivir en ti, Dios Trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este momento, en esta transmisión que el Señor nos permite. La Iglesia nos regala tiempos fuertes, particulares, donde algunos énfasis de la vida espiritual, pues de alguna manera aparecen más, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la Cuaresma. Es un tiempo fuerte de oración, es un tiempo fuerte de penitencia. Tenemos la Pascua, que es un tiempo fuerte de alegría, de gozo, de regocijo. Tenemos el Adviento, que es un tiempo de preparación, es un tiempo de disponer nuestro corazón al nacimiento espiritual de Jesús. En fin, tenemos unos tiempos donde la Iglesia va marcándonos una serie como de indicaciones, de luces, para que nuestra vida espiritual no sea una cuestión así pues llana, solo recta, una cuestión pues sin ningún tipo como de encarnación en la vida, sino que la Iglesia nos va llevando a que la vida espiritual se encarne en nuestra propia vida y entonces que haya momentos particulares, repito, donde se hacen algunos énfasis. Entonces, ¿de qué les voy a hablar hoy? Vamos a hablar hoy del ayuno. Vamos a dar un marco un poquito bíblico, un marco, digamos, un poco teológico del ayuno y después nos vamos ya de lleno a las consecuencias espirituales del ayuno. Entonces, presten mucha atención, vamos a hablar del ayuno. Empecemos diciendo que la Real Academia Española define el ayuno como abstenerse total o parcialmente de comer o beber. Es la primera definición que da, abstenerse total o parcialmente de comer o beber algo. ¿Bien? Entonces acá habla de un ayuno total o de un ayuno parcial.
Pero en la segunda definición dice abstenerse total o parcialmente de tomar alimento o bebida por precepto religioso. Entonces, de entrada, la definición ya nos habla de cómo en todas las religiones del mundo ha habido una valoración del ayuno. Ha habido una valoración del ayuno. Y por supuesto, en la fe judeocristiana también ha habido una valoración del ayuno, ha habido una práctica del ayuno bastante ancestral. Y esto se debe precisamente a que nosotros somos cuerpo y alma. Y nosotros no solo oramos con el alma, sino que oramos también con nuestro cuerpo. Entonces, desde tiempos muy primitivos, se entendió que ofrecer el sacrificio de abstenerme de algo tan natural como comer, de algo tan bueno como comer, ofrecer este sacrificio representaba un culto agradable a Dios. Era una manera de expresar, aún con mi cuerpo, un culto a Dios. Y entonces comenzó a asumir diversos matices. Se ayunaba pidiendo al Señor el fin de pandemias, el fin de circunstancias difíciles en el mundo, en los países. Se ayunaba pidiendo al Señor perdón por los pecados. Se ayunaba pidiendo al Señor, digamos, una gracia especial. Esto lo tenemos, repito, en todas las religiones, pero especialmente en la fe judeocristiana. Desde el Antiguo Testamento aparece entonces el ayuno como una práctica muy común en Israel. Una práctica muy común en Israel, fundamentalmente en dos grandes momentos. Uno era el famoso Yom Kippur, que aparece en el libro de Levítico capítulo 23, versículo 27. El Yom Kippur es el día de la gran expiación. En realidad son varios días donde se oraba pidiendo perdón al Señor, que concluía con un gran día de la expiación. Y ese día era día de ayuno, era día de sacrificio. El día 10º de este séptimo mes es el día del perdón. Levítico 23, 27. Este día ustedes tendrán una reunión sagrada, ayunarán y ofrecerán a Yahvé un sacrificio por el fuego. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces sabemos que ese día del Yom Kippur todo Israel ayunaba. Ese día el sumo sacerdote entraba al Santo de los Santos y se ofrecía un sacrificio. Era un día sagrado, era el único día del año donde se podía acceder a la cámara del Santo de los Santos donde estaba el Arca de la Alianza, antes de que en la época del profeta Jeremías se perdiera. Entonces era un día muy especial y el ayuno se tenía en mucha consideración. Luego los judíos muy devotos, el primer momento digamos era el Yom Kippur, pero también había un segundo momento que era ya muy personal. Los judíos muy religiosos practicaban el ayuno 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Y esto aparece un reflejo de esto en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 11 al 12, cuando el Señor cuenta la parábola del publicano y el fariseo. Y entonces se acuerdan que el fariseo de pie, dice la Biblia, oraba en su interior de esta manera. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todas mis ganancias, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que finalmente salió justificado el publicano que en cambio le dijo al Señor, soy pecador, no merezco que me perdones, pero te suplico que me des tu perdón. Soy un hombre malo, ten compasión. Y Dios perdonó al que se humilló. Entonces acá vemos incluso cómo el ayuno podía ser utilizado de una manera equivocada. Y por eso ya desde el Antiguo Testamento el Señor sentenciaba los ayunos que se hacían con un mal espíritu. Isaías capítulo 58, versículos del 3 al 11. Decía Yahvé, y se quejan, ustedes pueblo mío, se quejan. ¿Por qué ayunamos y tú no lo ves? Nos humillamos y tú no lo tomas en cuenta. Porque en los días de ayuno ustedes se dedican a sus negocios y obligan a trabajar a sus obreros. Ustedes ayunan entre peleas y contiendas y golpean con maldad. No es con esta clase de ayunos que lograrán que se les escuchen sus voces allá arriba. ¿Cómo debe ser el ayuno que me gusta? ¿O el día en que el hombre se humilla? ¿Acaso se trata nada más que de doblar la cabeza como un junco o de acostarse sobre sacos y ceniza? ¿A eso llamas ayuno y día agradable a Yahvé? Miren lo que está diciendo el Señor. Acá no hay una recriminación propiamente contra la práctica del ayuno, sino contra el espíritu que estaba animando esa práctica del ayuno. Era un ayuno, una práctica religiosa
desencarnada de la realidad. Una práctica religiosa más bien con la que se estaba encubriendo una vida licenciosa. Y entonces, acá viene a decir el Señor, ¿no saben cuál es el ayuno que me agrada? Romped las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugos. Compartirás tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán a tu casa, vestirás al que ves desnudo y no volverá la espalda a tu hermano. Entonces tu luz seguirá como la aurora y tus heridas sanarán rápidamente. Tu recto obrar marchará delante de ti y la gloria de Yahvé te seguirá por detrás. Entonces, si llamas a Yahvé, responderá. Cuando lo llames dirá, aquí estoy. Si en tu casa no hay más gente explotada, si apartas el gesto amenazante y las palabras perversas, si das al hambriento lo que deseas para ti y sacias al hombre oprimido, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad se volverá como la claridad del mediodía. Yahvé te confortará en cada momento, en los lugares desérticos te saciará, te rejuvenecerá, serás como huerto regado, cual manantial de agua inagotable. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya desde el Antiguo Testamento, entonces, el Señor estaba vinculando el ayuno, una práctica religiosa, a la caridad. Aquello que yo dejo de comer es aquello, de todas maneras, con lo que debo ayudar a otras personas. Hay un vínculo entre ayuno y caridad, entre ayuno y justicia, entre ayuno y ayuda al necesitado. También en Zacarías capítulo 7, versículo 5, dice, esto es lo que dirás a todos los residentes del país y a los sacerdotes. Cuando ustedes han ayunado y llorado en julio y en septiembre durante 70 años, ¿lo han hecho realmente por mí? ¿Lo han hecho realmente por mí? El Señor ya estaba apelando a la raíz profunda que tiene el ayuno. Y es que el ayuno puede hacerse por motivos estéticos, por motivos de vanidad. Hoy tenemos los ayunos intermitentes, después de muchos años donde se despreció el ayuno como una práctica religiosa, como una práctica neandertal, una práctica medieval. Ahora resulta que la medicina está reivindicando el ayuno como una práctica saludable para el cuerpo. Entonces tenemos que el ayuno intermitente, tenemos una cantidad de prácticas de ayuno que se le recomienda a la gente, que por supuesto el ayuno va a desintoxicar el cuerpo de toxinas, una cantidad de cosas que es muy bueno que se sepa, que finalmente lo que llevamos siglos haciendo, pues tiene razón de ser. Dios no nos iba a pedir algo que terminara dañando nuestro cuerpo. Pero ahora se está reivindicando el ayuno desde la medicina, pero en cambio sigue pareciendo extraño el ayuno como carácter, digamos, con un carácter religioso, con un carácter espiritual. Sigue pareciendo extraño un ayuno que se haga por amor a Dios. Si el ayuno se hace por mi cuerpo, maravilloso. Aplausos. Si el ayuno se hace por amor a Dios, fanáticos, locos, ¿por qué hacen este tipo de cosas? Y por eso hoy Dios nos pregunta, ¿estos ayunos lo han hecho realmente por mí? Pues puede tener motivos estéticos, pero también puede tener motivos de vanidad. También puede tener motivos de vanidad. Puede uno pensar que este ayuno me hace ver más santo. Yo que estoy ayunando soy mejor que otras personas. Yo que sí estoy ayunando, acabo de empezar mi proceso de conversión y mire, este lleva 10 años en la conversión y no hace tanto ayuno como yo, porque yo hice el ayuno de los 40 días y este no. Yo soy más santo que él. Cuidado, cuidado, cuidado. El profeta Jeremías, capítulo 14, versículo 12, dice, cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. ¿Y por qué? Porque en ese momento Israel estaba viviendo una circunstancia bien fuerte. Israel ayunaba, pero no había conversión de corazón. Ayunaba, pero no había caridad en su alma. Ayunaba, pero no había verdadera humildad en el ayuno. Ayunaban y se creían mejores. Ayunaban y se creían más que otras personas. Entonces, esto es bastante importante. Y Jesús advierte sobre esto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 16, dice el Señor que, estaba hablando de los fariseos, ayunan para ser vistos por los hombres. El motivo que nos llama a ayunar
es el amor a Dios, es la humillación por mis pecados, es la súplica reverente a Dios para que nos ayude, es el reconocimiento de mi pequeñez, el reconocimiento de que por mis propios medios no soy capaz de nada y necesito tu ayuda, es ofrecer en holocausto mi propio cuerpo y este sacrificio que me implica dejar de comer. Estoy inspirado por verdaderos motivos de amor. Cuando ayunan, ¿lo hacen por mí? O en cambio, ser visto por los demás, contarle a la gente que ayuno. En cambio, motivos estéticos. En cambio, formalismos religiosos. Me exigen ayunar, no sé ni por qué lo hago, pero lo hago, ¿no? sin un sentido profundo. Entonces, cuidado, que el ayuno debe estar acompañado del correcto espíritu. Que vamos allá. Pero primero había que hacer un poco esta introducción porque es muy claro que el Señor apreció el ayuno. Él mismo ayunó 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Y sin embargo, cuando al Señor le vienen a preguntar al Señor por el tema del ayuno, Marcos capítulo 2, versículo 19, vienen y le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras los discípulos de Juan y de los fariseos se ayunan? Jesús respondió, ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo al novio, no pueden ayunar. Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán en aquel día. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Aprobado el ayuno del Señor? Claro, ayunó 40 días y 40 noches, pero con el espíritu correcto, no el espíritu farisaico, no el espíritu de ser tenido por santo. No, el Señor nos está enseñando además acá una nueva dimensión del ayuno. El ayuno que la Iglesia ha llamado tradicionalmente pascual. El ayuno pascual es el hambre de Cristo, ayuno con hambre del reino. El ayuno expresa una realidad espiritual superior. Dejo de comer algo porque en realidad lo que estoy haciendo es esperar que venga el esposo. Y efectivamente, la Iglesia ayunó, la Iglesia veló, la Iglesia oró, por supuesto, desde el principio del cristianismo, porque aunque Cristo ha resucitado y ha subido a los cielos, nosotros seguimos esperando su segunda venida. Entonces, es una práctica, por supuesto, de la fe católica, es una práctica de la Iglesia primitiva el ayuno. Es una práctica claramente constatada en las Sagradas Escrituras y claramente constatada en la tradición de la Iglesia. ¿Por qué? Porque ya el ayuno no solamente es signo de penitencia, signo de mortificación, ya no solamente es un trabajo de ascesis personal, es decir, de poner en orden todo tipo de desorden interno que tengo debido al pecado original, y ya vamos a hablar un poquito de esto, sino que además es una manera de esperar al amado de mi alma. Ayuno, se llama ayuno pascual, ayuno esperando a Cristo que venga. El ayuno es un ayuno, ya entonces no solamente tiene un carácter penitencial, sino que tiene un carácter pascual. Y la Iglesia ha hablado siempre de estos dos ayunos, el ayuno penitencial y el ayuno pascual, ¿no? Ese ayuno pascual incluso que se ha reducido a la mínima expresión en lo que se llama el ayuno eucarístico. ¿Y qué es el ayuno eucarístico? Entonces yo voy a esperar un poco, voy a tener hambre para poder comulgar a Cristo. Dejo de comer para alimentarme de Cristo. Dejo de comer una hora antes de comulgar para poderme alimentar del pan vivo bajado del cielo. ¿Ayunamos entonces en la iglesia todavía? Sí. Y es una manera de decirle al Señor, ven. Es una manera de decirle al Señor, mira que nuestro cuerpo todavía necesita de ti. Nuestra alma todavía te anhela. Mira que al dejar de comer, nosotros estamos expresando con toda claridad que le necesitamos. Que es Él el que nos provee todo. Que nuestro cuerpo todavía está sometido a la fragilidad. Que fácilmente podemos morir si dejamos de comer. Entonces lo que te estamos pidiendo es, ven Señor, para que finalmente nuestro cuerpo resucitado tenga la plenitud de la redención, experimente los frutos completos de la redención. Entonces es una manera de expresar también el hambre que tenemos de Dios, el hambre que tenemos de su segunda venida. Bien, todavía estamos un poquito en el marco histórico, marco bíblico, tranquilos, ya vamos un poco a lo espiritual, pero es importante que nosotros conozcamos todo esto. Porque cuando la iglesia comenzó a ayunar,
Aparece, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo del 2 al 3. Dice que mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, o sea, celebrando, ¿cuál es el culto del Señor? La Eucaristía. Celebraban la Eucaristía y ayunaban. Dijo el Espíritu: separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Y los enviaron a sus viajes misioneros. Y los enviaron a que la iglesia llegara a todo el mundo, a que el reino fuera conocido hasta en el último rincón del Imperio Romano. Pero ayunaban para preparar sus misiones. Ayunaban porque como iglesia sabían que el ayuno era necesario. El Señor también dirá que hay ciertos espíritus que solo salen con ayuno y oración. Entonces la iglesia tenía muy claro el ayuno, pero se quiso distinguir rápidamente de los judíos. Los judíos ayunaban 2 días. Y la iglesia quiso ayunar también 2 días distintos a la de los judíos. Y esto lo sabemos por un documento antiquísimo, un documento tal vez del siglo I. Se llama la Didaché, otros le dicen Didaché o Didaqué. Significa la enseñanza de los 12 apóstoles. Y en este documento antiquísimo, escrito incluso antes que algunos libros del Nuevo Testamento, en este documento aparece cómo ayunaban los primeros cristianos. Capítulo 8 de la Didaché. No ayunéis juntamente con los hipócritas. Está diciendo la Didaché. ¿Quiénes eran los hipócritas? Estos, en este caso, los judíos que habían crucificado a Jesús, los judíos que habían despreciado la fe, ¿no? Que ayunan el segundo y el quinto día de la semana. El segundo y el quinto día de la semana. O sea, el lunes y el jueves ayunaban los judíos. Vosotros ayunaréis el día cuarto. A ver, ¿cuál es el día cuarto? Si el primer día de la semana es el domingo, lunes, martes, miércoles. Los primeros cristianos ya en el siglo I ayunaban el día cuarto. Y el día de la preparación. El día, en este caso el día sexto, de la preparación para la vigilia del Shabbat, para la vigilia que finalmente era la vigilia que anticipaba el domingo. Entonces el ayuno de los primeros cristianos era el miércoles y el viernes. Los primeros cristianos ayunaban miércoles y viernes. Y no es de extrañar que la Santísima Virgen María en sus diversas apariciones pide el ayuno y luego, particularmente en Medjugorje, que sabemos que sigue en estudio por la Iglesia, pero está en este momento, digamos, ha tenido el guiño de la Santa Sede. Los últimos visitadores que han estado en Medjugorje han dicho definitivamente acá hay algo sobrenatural, todavía no está determinado como una obra, una aparición del todo verdadera, está en sus últimos detalles. La iglesia sigue en estudio, pero ya permitieron las peregrinaciones públicas otra vez, los frutos espirituales son evidentes, en fin, nosotros como Lazo siempre nos sometemos al juicio de la iglesia. Pero quienes hemos tenido el regalo de Dios de estar allí, sabemos que hay enormes bendiciones y que nos ha tocado experimentar unas cosas realmente sorprendentes en ese lugar, milagros verdaderamente extraordinarios. Yo recuerdo que la primera vez que estuve en Medjugorje, iba entrando al costado derecho de la iglesia, justo iba para la plazoleta que queda detrás de la iglesia, venía un joven europeo con su maleta, un joven robusto, con sus barbas y larga, con sus extensiones, esos expansores, perdón, creo que se llaman esos aretes gigantes, tatuado por todas partes, y yo iba caminando y al lado mío el tipo cayó de rodillas a llorar mirando algo. Yo me quedé sorprendido, yo no supe qué vio, pero el tipo estaba conmovidísimo. Ahí mismo había una plazoleta de la confesión y se fue a confesar. Cosas así, o sea, cosas verdaderamente extraordinarias suceden allí. Y la Virgen allí, y en otras apariciones, ha pedido ayuno miércoles y viernes. Y en una de las apariciones ella dijo que precisamente miércoles y viernes porque los primeros cristianos ayunaban miércoles y viernes. Miércoles y viernes. Bien. Finalmente, aunque los primeros cristianos ayunaban miércoles y viernes, la práctica del ayuno en la iglesia fue concentrándose fundamentalmente el día viernes. ¿Y por qué el día viernes? La iglesia rápidamente asumió el día viernes como un día penitencial. Y es un día penitencial porque, por supuesto, cada viernes recordamos nosotros la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El día viernes murió el Señor y el viernes nosotros recordamos, meditamos, reflexionamos en torno a la pasión. Entonces es un día especial para unirnos a Cristo.
Y de hecho, el Código de Derecho Canónico nos habla precisamente de la necesidad de seguir entendiendo todos los viernes del año como viernes penitenciales. Escuchen esto. Numeral 1250 del Código de Derecho Canónico. ¿Qué es el Código de Derecho Canónico? Es el conjunto de derechos y deberes que tenemos los fieles cristianos, en resumen. El conjunto de derechos y deberes que tenemos los fieles cristianos está consignado en un libro que se llama el Código de Derecho Canónico, ¿no? El Código de Derecho Canónico, hubo uno en 1917, se actualizó en 1983, el que tenemos ahora es el de 1983, y entonces allí está, digamos, todos los derechos y deberes que tú y yo como católicos tenemos, que cualquier fiel cristiano tiene. ¿Quién es un fiel cristiano? Un bautizado. Todos los que somos bautizados somos fieles cristianos. Dentro de los fieles cristianos hay laicos, somos nosotros, y están los clérigos, que son pues, los sacerdotes, ¿no? Pero acá aparece el conjunto de derechos y deberes de todos, ¿bien? Entonces, dice el numeral 1250. En la Iglesia Universal son días y tiempos penitenciales, todos los viernes del año, y el tiempo de Cuaresma. Vamos a ver, vamos a ver. No solo los viernes de Cuaresma, todos los viernes del año son penitenciales. Y les voy a leer algo impresionante. En el numeral siguiente, en el numeral 1251, dice, todos los viernes del año, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Todos los viernes del año uno debería guardar la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Ayuno y abstinencia se guardarán miércoles de ceniza y viernes santo. Vamos a ver. No solo los viernes de Cuaresma se debe abstener uno de carne, sino todos los viernes del año. Wilson, ¿qué es esto? Esperen, por supuesto que la conferencia episcopal de cada país regula si efectivamente en el país la conferencia episcopal decide que en este país todos los viernes se sigue guardando abstinencia de carne, tú y yo lo debemos hacer. Hay conferencias episcopales que dicen, esta práctica se puede reemplazar, la práctica de la abstinencia de carne, se puede reemplazar por una práctica espiritual. Pues resulta que aquí en Colombia, la conferencia episcopal ha dicho, la abstinencia de carne de todos los viernes del año se puede reemplazar con una práctica espiritual. Ya se los voy a leer, pero quiero volver a esto. La Iglesia nos pide 2 ayunos de precepto. De precepto significa que de los 365 días del año, solo 2 veces en el año la Iglesia te pide ayuna. Te lo mando como Madre Iglesia. Es decir, lo que nos está mandando es lo mínimo necesario. Lo mínimo necesario. ¿Y cuáles son esos 2 días que hay que ayunar? Miércoles de ceniza, Viernes Santo. Se guarda abstinencia de carne ambos días y además se ayuna. ¿Cómo se ayuna? ¿Cómo ha ayunado tradicionalmente la Iglesia? Ha ayunado con una comida completa al día y 2 medias comidas. Es decir, uno come normalmente 3 veces al día. Entonces dice la Iglesia que una de ellas sea comida completa, idealmente el desayuno, y almuerzo y cena, medias comidas. Ese es el ayuno más o menos que tiene la Iglesia y que tenía la Cuaresma, óigame bien, antes del Código del 83, durante toda la Cuaresma se ayunaba así. Los 40 días se invitaba a los cristianos a ayunar toda la Cuaresma, una comida al día fuerte y 2 medias comidas en los otros 2 momentos, ¿no? Claro, uno podría variar, ¿no? Uno podría decir, no, voy a desayunar la mitad de la porción, almuerzo bien y ceno la mitad de porción. En fin, había diferentes maneras, pero este era el ayuno que se hacía durante 40 días. Durante 40 días. Ahora se ha llevado a la mínima expresión esto. Miércoles de ceniza y Viernes Santo. Miércoles de ceniza y Viernes Santo. Es, repito, la mínima expresión. La mínima expresión. Pero es obligatorio. Obligatorio. Hombre, pues si uno quiere ser un buen católico, pues uno entiende que la Iglesia me está conduciendo de alguna manera a tener un sentido de mortificación. Porque, dice el Código también, todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia. Entonces la penitencia no es algo así como una opción que yo tengo en la vida espiritual. No es algo así como un consejo. Existen consejos en la vida espiritual. Qué rico que tú hicieras la coronilla de la misericordia todos los días. Eso es un consejo, eso no es una obligación. Tú como católico no tienes el deber absoluto de hacer la coronilla. Que la hagas, maravilloso.
Que seamos devotos, maravilloso, pero no es un deber absoluto. Pero atento, cuando se dice que estamos obligados por ley divina a hacer penitencia, significa que esto no es una opción. Debemos hacer penitencia. El ayuno es una forma de penitencia. La abstinencia de carne, otra forma de penitencia. Bañarme con agua fría en lugares templados, otra forma de penitencia. Porque en lugares calientes bañarme con agua fría no es una forma de penitencia, es una forma de alivio. Pero dejar de tomar café, a los que nos gusta el café, una forma de penitencia. De alguna manera tenemos que entender que la vida espiritual comporta penitencia. Y el Señor lo ha dicho claramente, Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 24. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese negarse a sí mismo y tomar la cruz significa penitencia. Significa penitencia. Entonces dice el código que la conferencia episcopal puede determinar con más detalle el modo de observar el ayuno y la abstinencia, así como sustituirlos en todo o en parte por otras formas de penitencia, sobre todo por obras de caridad y prácticas de piedad. Pues muy bien, juiciosamente me puse a buscar en la conferencia episcopal qué había al respecto y tenemos un decreto, el decreto C1 de 2015 de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal que regula esto. Entonces la Conferencia Episcopal que dice aquí específicamente en Colombia y tú en tu país debes buscar exactamente cuáles son las disposiciones de la Conferencia Episcopal. Dice, los demás viernes del año, en el parágrafo 2 del artículo 36, estoy leyendo, los demás viernes del año que no coincidan con una solemnidad, los fieles mayores de 14 años pueden cumplir el precepto de la abstinencia privándose de carne o de otro alimento habitual de especial agrado para las personas. Ya nos está diciendo acá, hombre, todos los viernes del año se puede cumplir la abstinencia privándose o de carne o de otro alimento. Los viernes del año que no sean de Cuaresma. Y después dice en el parágrafo 3, la abstinencia puede suplirse, con excepción de los viernes de Cuaresma, por un acto determinado de mortificación, de piedad, de caridad, de limosna o de apostolado. Vamos a ver. Entonces, durante la Cuaresma, abstinencia de carne. Bien, todos los viernes. Los otros viernes del año son penitenciales. Si usted quiere hacer todos los viernes del año abstinencia de carne, qué buena mortificación, qué buena mortificación. Pero si no, usted tiene que saber que el viernes usted, que no está absteniéndose de carne, los viernes que no son de Cuaresma, usted no se está absteniendo de carne, pero está pensando cómo voy a reemplazar esta abstinencia de carne. Voy a orar el rosario por esa intención, voy a hacer un ayuno por esa intención, voy a, de alguna manera, dice acá, que puede suplirse. Entonces yo necesito suplir esto. Pero los viernes debemos mantener nosotros el hecho de que estamos en mortificación. Los viernes son viernes de ayuno, de mortificación, de penitencia. Esto es importante entonces saberlo. Estas eran como unas disposiciones, digamos, una introducción, sobre todo desde el aspecto bíblico y desde el aspecto canónico, para que nos ubiquemos un poco, pero ya vamos un poco más al aspecto espiritual. ¿Por qué es importante el ayuno? Nosotros sabemos que estamos heridos por el pecado original y que el pecado original ha significado para nosotros un desorden interno. Un desorden interno que, a pesar de que hemos sido bautizados, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, persisten en nosotros las consecuencias del pecado original. Entonces, nosotros internamente tenemos unas tendencias desordenadas, tendencias naturales, pero que se han desordenado. Entre ellas, la tendencia, por ejemplo, a comer. Es una tendencia natural. Hombre, tengo ganas de comer. ¿Es por el pecado? No, es porque eres ser humano, porque Dios te creó así, porque si no te diera una tendencia natural a comer, morirías de hambre. En cambio, Dios grabó en nuestro corazón una tendencia natural a comer. Bien. Pero resulta que el pecado original desordenó esa tendencia. Y esto que era natural, ahora se desordenó. Sigue siendo natural, pero se ha desordenado. Ahora no comemos para vivir, sino que pareciera que vivimos para comer. Y es curioso que el primer precepto que Dios nos dio al momento de crearnos, en cabeza de nuestros primeros padres, Adán y Eva, fuera un precepto de ayuno. El primer precepto que Dios les dio es: no coman
del fruto prohibido. No coman. O sea que el tema del ayuno no es un tema secundario en la vida espiritual. El tema de dejar de comer no es un tema baladí, no es un tema tangencial, es un tema que está en la raíz de la vida espiritual, en la raíz de la vida espiritual. Y quiero, ahora para entender un poquito esto, para ilustrar un poquito esto, leer de la última parte del libro, Me encontré con Jesús ahora que sigue, del capítulo 3, quiero leer la parte sexta del capítulo 3. Dice, es frecuente escuchar a personas hablar de dietas a través de las cuales regulan la cantidad de alimento que toman, generalmente por razones de salud o de estética. Hoy nadie se escandaliza por esto. Pero si un católico dice que está ayunando para fortalecer su vida espiritual, el asombro llega hasta la acusación de fanatismo. De nuevo, si se deja de tomar alimento para un beneficio corporal está bien, y todos estamos de acuerdo. Pero si se hace para un beneficio espiritual, ¿es fanatismo? Esa es la mentalidad mundana de la que nos debemos liberar. Entonces vamos a desarrollar una serie de beneficios espirituales que trae el ayuno. El ayuno trae consigo muchos beneficios para el alma. El mismo Jesús ayunó 40 días y 40 noches, Mateo capítulo 4 del 1 al 11, mostrándonos la importancia del mismo. Al igual que Moisés antes de recibir las tablas de la ley, o que Elías antes de encontrar al Señor en el monte Horeb, Jesús orando y ayunando se preparó a su misión, cuyo inicio fue un duro enfrentamiento con el tentador. Cuando el demonio le dice a Jesús que convierta las piedras en pan, el Señor le increpa manifestando la razón profunda del ayuno. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con el ayuno manifestamos que no vivimos para comer, sino para Dios. Entonces, primera razón por la que ayunamos. Ayunamos porque con esto estamos manifestando que yo no vivo para comer, sino que yo vivo para Dios. El fin de mi vida no es comer. Y cuando se cae en el pecado de la gula, pareciera que el fin de mi vida fuera comer. Y hay culturas que han sobreexaltado tanto el alimento y la comida que se ha caído casi en una idolatría de la comida, y la idolatría del gusto, la idolatría de la buena mesa. Les hablo a una persona a la que le gusta la buena mesa, les hablo a una persona a la que le encanta rodearse de amigos, una persona que entiende que la comida también es signo de unión, y no estamos satanizando de ninguna manera la comida, pero estamos diciendo que hay que ponerla en el orden que Dios la estableció, en el orden que Dios la estableció. El profeta Isaías advierte contra ese pensamiento mundano de los que solo viven para su cuerpo, olvidando su vida espiritual. Abro comillas, pero prefirieron reír y divertirse. Mataron bueyes y degollaron ovejas. Comieron carne y bebieron vino. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Isaías capítulo 22, versículo 13. La mentalidad mundana de hoy. Cuando me centro tanto en la comida, cuando para mí la comida lo es todo, la comida tiene una razón de ser. La comida no es un fin en sí mismo, es un medio de subsistencia de mi vida biológica. Pero el centrarme excesivamente en la comida me despista de la eternidad, me despista de entender que yo estoy hecho para algo más grande que esta mera vida terrena, que estoy hecho para vivir eternamente y que mi cuerpo, que es una bendición de Dios, en todo caso, aunque lo alimente muy bien, terminará en el sepulcro, terminará en el sepulcro. Entonces por eso hay que ordenar eso. Comamos y bebamos que mañana moriremos, es la manera de decir, lo único que importa es disfrutar acá. Cuidado, mentalidad mundana. Los que así viven son los enemigos de la cruz de Cristo, los que se burlan de aquellos que se mortifican y lo consideran algo tonto, aquellos, comillas, cuyo final es la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria está en su vergüenza, que no piensan más que en las cosas de la tierra. Filipenses capítulo 3, versículo 19. San Pablo dice, muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo, a los que les espera la perdición, dice San Pablo. Y dice, su Dios es su vientre. Qué curioso que San Pablo esté diciendo acá, enemigos de la cruz de Cristo, aquellos cuyo Dios es el vientre. Pareciera que estuviera diciendo los enemigos de la cruz de Cristo. En este caso se está refiriendo específicamente a aquellos que idolatran la comida, aquellos que idolatran el comer y beber porque mañana moriremos, que acusan a los que ayunan como fanáticos. Con el ayuno nos liberamos de esta mentalidad y así dejamos de alimentarnos temporalmente con alimento material para sentir el hambre del alimento espiritual. Y dice Benedicto XVI, privarse del alimento material que nutre el cuerpo facilita una disposición interior a escuchar a Cristo y a nutrirse de su palabra de salvación. Entonces, acá hay una segunda razón por la que ayunamos.
ya dijimos, porque no vivimos para comer, sino que vivimos para Dios. Pero además, el privarnos de alimento, el sentir el hambre, porque cuando uno ayuna comienza a sentir un poco de hambre, entonces ese sentir el hambre nos da una disposición interior a escuchar a Cristo y a nutrirse de la palabra de salvación. Ustedes se dan cuenta que cuando uno está repleto, cuando uno ha comido hasta la saciedad, cuando el postre entró, pero casi que a llenar el último espacio que faltaba por llenar del estómago, se dan cuenta que es muy difícil orar. Uno empieza a orar, está distraído, está embuchado, está lleno, adormecido, hasta biológicamente hay una reacción del cuerpo que entiendo se llama marea alcalina, que el cuerpo necesita gastar mucha fuerza para digerir y entonces pareciera que el cuerpo perdiera fuerza para comunicarse con Dios. Wilson, entonces está mal. No está mal. Atento, yo no estoy diciendo que esté mal comer. Repito, no estoy satanizando la comida. Y repito, les hablo a una persona que gusta de la buena mesa, que gusta de la comida. Me gusta incluso preparar algunas cosillas, me parece agradable, pero cuidado, cuidado, que todo tiene que estar en su orden. Que no vaya a ser que por estar demasiado saciado de alimento material, no me provoque el alimento espiritual. Con el ayuno y la oración, le permitimos que venga a saciar el hambre más profunda que experimentamos en lo íntimo de nuestro corazón, el hambre y la sed de Dios. Entonces, como cuerpo y alma están tan unidos, recuerden que nosotros no somos un pedazo de cuerpo y un pedazo de alma, no, cuerpo y alma en nosotros forman una unidad sustancial. De alguna manera, el experimentar un poco de hambre y sed es una manera de recordarle a nuestro cuerpo el hambre y sed que debemos tener de eternidad. Por otra parte, cuando ayunas bien, recibes mucha fuerza en tu voluntad para luchar contra las tentaciones. Recuerda que por el pecado original quedamos inclinados al mal. Nuestra carne nos grita permanentemente comodidad, bienestar, goce, etc. Estas cosas no son malas en sí mismas, pero cuando esas invitaciones van acompañadas de algo pecaminoso, entonces se deben rechazar. No, claro que nos gusta dormir, pero cuando dormir significa dejar de atender compromisos necesarios, hombre, claro que hay un pecado de irresponsabilidad. Entonces, cuidado. El problema es que pronto hará lo que no es lícito el que se permite hacer todo lo lícito. Escuchen esta regla de la vida espiritual. Pronto hará lo que no es lícito, lo que se permite hacer todo lo que es lícito, decía San Clemente de Alejandría. Si no te acostumbras a negarte algunas cosas en sí mismo buenas, cuando aparezcan las tentaciones y se te propongan las cosas malas, no podrás resistirlas. Por eso ayunamos, porque necesitamos fortalecer nuestra voluntad y así conformarnos a la voluntad de Dios. Escuchen esto. ¿Comer el viernes, almorzar normalmente, está mal? No. Entonces, ¿por qué lo dejamos de hacer si no está mal? Porque estoy aprendiendo a dejar algo lícito, a entrenar mi voluntad en dejar cosas lícitas para que cuando se me presente lo ilícito, mi voluntad ya esté fortalecida. Recuerden que la voluntad funciona como un músculo. Si no se ejercita, es flácida. Y al ser flácida, entonces cuando necesito ser una persona voluntariosa para rechazar el pecado, para rechazar lo inmoral, como no he ejercitado el músculo de la voluntad, dejando cosas lícitas, cuando venga lo ilícito, no seré capaz de resistir. Quizá hasta hoy hemos sido como niños malcriados que exigimos la satisfacción de todos nuestros caprichos. Pero ahora, con el ayuno, estamos educando nuestra voluntad y le estamos diciendo a nuestros apetitos desordenados que no tienen más autoridad sobre nosotros. También sucede que en ocasiones nos sentimos atados por alguna debilidad. Entonces ya no solamente, digamos, son las inclinaciones, sino que efectivamente a veces nos sentimos atados por alguna debilidad. Tenemos algún pecado del que no hemos sido capaces de salir. Nos confesamos, oramos y buscamos consejos, pero nada parece funcionar. ¿Con cuánta gente he hablado yo, muchachos? ¿Con cuánta gente he hablado yo que se me acerca? He luchado contra este vicio, he luchado contra este pecado y me confieso cada tanto y oro y nada, no soy capaz. Lo que falta es ayunar. Es increíble la fuerza que nos da el ayuno en la lucha contra nuestra debilidad. Cuando oración y ayuno se unen, son una verdadera bomba espiritual que arrasa con todo nuestro pecado. Desde el inicio de mi conversión empecé a ayunar todos los viernes a pan y agua. Por experiencia,
te puedo decir que cuando por alguna razón no podía hacerlo, sentí en mí el resurgir de viejas tentaciones que cuando ayunaban estaban prácticamente derrotadas. Cuando se ayuna con devoción, en clima de oración, los efectos espirituales son bastante perceptibles. Eso se los digo. Claro, he tratado de ayunar todos los viernes, como nos lo pide el movimiento, y luego había algunas épocas, particularmente diciembre, recuerdo, en diciembre uno tiene como la tendencia a desordenarse un poco al salir a vacaciones, entonces los horarios que uno seguía con orden terminan perdiéndose. Vienen los primos, viene la familia, vamos a un centro comercial, alguna cosa, entonces muchas veces uno durante esos diciembres pues terminaba, se me pasó, no ayuné hoy, así 2 o 3 viernes, no ayuné. Inmediatamente sentía resurgir en uno aquellas tentaciones viejas, aquellas inclinaciones que uno creía completamente derrotadas. Y ahí decía uno, oiga, ¿qué realidad es esto del ayuno? ¿Qué fuerza espiritual da el ayuno? ¿Qué poder en el espíritu? ¿Qué arma poderosa tenemos con el ayuno? ¿Cómo no aprovecharla más? Siempre que alguien se me acerca para decirme que le ayude en la lucha contra una debilidad porque sienten que lo han intentado todo y no ha funcionado nada, les pregunto, ¿cómo estás haciendo tu ayuno? La inmensa mayoría de veces se me quedan mirando extrañados por la pregunta. ¿Ayuno? No hago ayuno. Entonces le digo, he ahí el problema. Debo decir como testimonio casi infalible que cuando se empieza a ayunar no hay pecado que no se logre vencer. Una joven llamada Leslie, que al parecer tenía un carácter demasiado fuerte, me dijo como testimonio, en la preparación para la consagración nos enseñaron a ayunar acompañando el ayuno con la oración. También nos enseñaron a hacer pequeñas mortificaciones. Ha sido una herramienta muy valiosa. He adquirido poco a poco el dominio propio. No había poder humano que me controlara. Esa fue la única forma de controlar mi impulsividad al hablar, al actuar y al pensar. Así pongo en práctica el menos de mí y más de Dios. Qué testimonio tan lindo. Personas con mal carácter, personas que tienen esos caracteres explosivos, que se muerden la lengua para no ofender, que uno nota que hay un esfuerzo soberano, que no es que no quieran, sino que les puede su carácter y terminan dañando a las personas, terminan haciendo comentarios ásperos, terminan hiriendo. Y lo he intentado todo y no he sido capaz. Bueno, a ayunar más, a ayunar más. El Señor nos está dando una herramienta extraordinaria, el ayuno. Y aunque es benéfico en la lucha contra cualquier debilidad, cuando se trata del pecado de lujuria, el ayuno es indispensable. En efecto, todo pecado de lujuria supone una idolatría al placer que le pone por encima de la voluntad de Dios. O sea, todo el que peca por lujuria, de alguna manera está idolatrando el placer. Dios me ha dicho no esto, y yo prefiero adorar el placer que adorar a Dios. Todo pecado de lujuria es un pecado idolátrico. Adoro el placer. Entonces, lo que con más fuerza debemos mortificar es el placer. Claro, con la lujuria adoro el placer, con más fuerza debo mortificar el placer. Esto se hace con el ayuno. Tomás de Kempis escribe en La imitación de Cristo, refrena tu gula y refrenarás más fácilmente toda inclinación de la carne. San José María Escrivá de Balaguer decía que la gula es la vanguardia de la impureza. Definitivamente, los placeres de la mesa preparan los de la carne. Si de verdad quieres salir de la esclavitud de la lujuria, debes empezar a ayunar a pan y agua ahora mismo. Pero además, tal vez en nuestra vida pasada cometimos muchos pecados. Entonces, vamos a ver, vamos a recapitular un poco. Tenemos que, con el ayuno estamos diciendo, yo no vivo para comer, vivo para Dios. Con el ayuno estamos sintiendo hambre y sed de Dios. Con el ayuno estamos fortaleciendo nuestra voluntad de esa inclinación desordenada. Con el ayuno estamos venciendo cualquier debilidad, pero especialmente esa debilidad de la carne. Ahora, con el ayuno también reparamos los pecados del pasado. Cuando se ayuna ofreciendo el esfuerzo que supone la privación voluntaria del alimento por amor a Dios, entonces le decimos al Señor que queremos reparar todas las faltas que cometimos por no ser capaz de resistirnos a ciertos placeres.
Unidos a los infinitos méritos de Cristo, con nuestro ayuno expiamos en este mundo lo que de otro modo tendríamos que purificar en el purgatorio. Es decir, ayunar bien nos libra del purgatorio. Claro, el ayuno solo no, es el ayuno unido a Cristo, el ayuno configurado con Cristo. Es la unión de mis débiles méritos a los méritos de Cristo, lo que nos permite a nosotros merecer y lo que nos permite a nosotros reparar. No debemos olvidar que el ayuno tiene también una dimensión social de caridad con el necesitado. Es una llamada para no vivir para sí mismos, sino para los demás. En efecto, con el ayuno nos solidarizamos con el que no tiene nada para comer y nos hacemos más conscientes de su necesidad. Créeme, cuando estás ayunando y el hambre comienza a hacerse sentir, es imposible no pensar en aquellos que viven esta situación diariamente sin tener la opción de dejar su ayuno cuando les apetezca. Sencillamente no tienen nada para comer. Esto nos debe estremecer. Es más importante aún, el ayuno nos debe llevar a acciones concretas. Que lo que dejamos de comer voluntariamente lo demos a aquellos que no tienen. Y así, cuando el ayuno termina en caridad, ayudándoles a ellos, nos ayudamos a nosotros, pues la caridad, abro comillas, cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. No te olvides que todo lo hacemos por Dios. No te olvides del inicio de tu conversión. No te olvides de que fuiste hecho para Dios. De que tu corazón, si tiene inquietud ahora, es porque necesita reposar nuevamente en Dios. ¿En cuántos basureros buscamos amor? Y lo encontramos solo en Cristo. Y es nuestro amado el que nos dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. El día que le encontramos, todo cambió. He estado yo buscando un amor verdadero y arado en tierra estéril, sembrado en el desierto. Señor, tú me hiciste para ti. Tengo el corazón inquieto mientras no descanso en ti. Yo deforme como era, te buscaba afuera, sin saber que tú estabas tan dentro de mí. Te he encontrado al fin y no puedo describir este amor que experimento. Es fuego que quema dentro. Tú me has encontrado a mí, al fin lo entendí. Qué tarde te he amado y tú me has esperado. Ya nada nos separará, pues después de encontrarte ya no pienso dejarte ni un segundo. Completo estoy al fin. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mi debilidad e inconstancia y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Ve todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda y 10.000 a mi derecha. Mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caigan, conserva mis bienes que no me saqueen, protege en mí la vida divina, defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío, eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa, nadie podrá hacerte daño, ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén.